Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a su podcast Panterapia. Hola, Yay, yay, yay. Panterapia Podcast. Y hoy, como cada viernes, estamos aquí para conversar sobre un tema que nos interesa en la vida cotidiana y también en los procesos de terapia. Entonces, bueno, yo hoy les quiero plantear una pregunta que tiene más que ver con mi vida personal que con mi vida como terapeuta, aunque seguramente también se cruza en la vida de la terapia. ¿Cómo le hacen ustedes? ¿Qué me recomiendan? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta para hablar con las infancias acerca de temas que son difíciles para mí de tratar, con mi hijo en particular, que tienen que ver con la guerra, o sea, temas crueles, ¿no? Como temas que tienen que ver con el maltrato, con la muerte, con el poder, con la dominación, con lo que pasa en el mundo, que para mí es importante hablarlo con mi hijo y cuando lo hablo con él, a veces me encuentro como con dudas de qué tanto le digo, qué tanto no, qué tanto le explico, por ejemplo, con las personas desaparecidas, ¿no? O sea, como me pregunta y yo le explico, pero luego pues lo veo cómo se impacta y también, pues eso, me quedo como pensando qué tanto sí le digo y qué tanto no y cómo se lo explico, ¿no? Entonces, pues eso, amigas. Yo, o sea, como que así te escucho y lo primero que se me cruza por la mente, como la primera pregunta tiene que ver con qué quieres saber, ¿no? O sea, ¿qué de estos temas quieres saber? Y entonces como a partir de eso, de esa curiosidad que él va teniendo, puedes ir soltando información para, pues a lo mejor como dar más de lo que pueda procesar, más de lo que tú quieres decir. Como que eso es lo primero que a mí se me ocurre, como de principio es eso, como poderles ir preguntando y luego también, o sea, desde mi experiencia creo que siempre decir la verdad siempre es mejor, ¿no? O sea, como sin tratar sin endulzar lo que está pasando, porque pues está difícil, ¿cómo endulzar lo que está pasando? ¿Cómo endulzar la guerra? Está difícil, ¿no? Pero eso, como explicar por qué pasa, qué es lo que está pasando. Como desde este contexto de lo que hablábamos también, creo que es importante poner el contexto en donde vivimos, en donde están esos niños y esas niños, cuál es el contexto también de nuestros hijos, de los niños y las niñas con las que trabajamos. Entonces como que siempre como no perdernos del contexto, creo que eso es importante para mí. Y eso, y como no mentir, pues, o sea, tampoco uno le va enseñando las fotos terribles, pero sí contando qué es lo que pasa, por qué está sucediendo, porque hay algunos adultos que están tomando ciertas decisiones, ¿no? Y más bien de cómo, qué les pasa a ellos con esa información, qué es lo que les da curiosidad, ¿no? O sea, como que Nicolás siempre me dice, mamá, a mí me da mucho miedo, y siempre le digo, pues sí da miedo, pero ¿qué es lo que te da miedo? ¿Y por qué te da miedo? ¿Qué te estás imaginando? Pues no sé, responde cosas como es que tal vez me puede pasar o tal vez puede pasar aquí, entonces pues ya le puedes decir sí o sí no, qué tan viable es, ¿no? O qué tan lejano, qué tan cercano está. Pero por el otro lado es como esta posibilidad de que él pueda reflexionar y lograr la empatía con lo que pasa con el mundo, ¿no? Como la empatía, y entonces eso los lleva como a actuar de cierta forma, de hacerse conscientes, de poderse mover, de poder levantar la voz, de buscar la justicia, ¿no? Como desde cada quien, desde lo que vamos creyendo, ¿no? Como que eso es lo que yo diría, y lo pienso como en la consulta también, porque eso, como el ejercicio del poder frente a los papás o frente a las escuelas, es un poco también, es eso, hablar de eso que les va pasando, que sí pueden decir, ¿no? O cómo los acompañas para que puedan levantar la voz y esa voz escuchada.
de eso que no les está gustando, de esas injusticias que van viviendo desde lo más chiquito hasta lo más grandote. O sea, yo pienso que, o sea, como que pienso, me viene así como una idea de o sea, como si importa, o sea, sí importa la edad, pienso, ¿no? O sea, es distinto lo que puedes hablar con una niño de preescolar, que con alguien de primaria, que con un preadolescente, un adolescente. O sea, siento que la información tiene que ir un poco adecuada a la edad. ¿Qué es eso? Me parece muy relativo, ¿no? Porque también creo que depende de qué pienso yo, ¿no? De mi postura política frente a estas cosas, porque obviamente voy a transmitir, ¿no? Como mi postura política, y si pienso, ¿por qué es importante? Yo también coincido con Selene de alguna manera tienen que saber, ¿no? O sea, hasta dónde, cómo, eso me parece que hay que valorar muchas cosas, pero al final pienso, ¿por qué tienen que saber? Pues, o sea, yo pienso, ¿por qué me es importante que mi hija sepa algo de esto? Pues porque yo creo que es necesario que en este mundo haya personas con pensamiento crítico que condenen esas injusticias. Yo quiero que Lía, a mí me parece importante como mamá, como acompañar a Lía en un proceso, eso, de no normalizar esa violencia, sino poderla criticar, indignarse, pero también pienso como en la importancia de que no se sientan inseguros, porque yo creo que eso es que puede generar mucho miedo, ¿no? Y es como, sí, claro, enterarnos de esos temas nos genera miedo a nosotros también, pero el miedo que le puede generar a un niño y la responsabilidad que yo tengo frente a ellos, de generar espacios más seguros, también me parece importante. O sea, cuidaría no dar esta información sin contención, ¿no? Sin que ellas y ellos puedan hablar del miedo que les genera. Y a mí sí me parece importante utilizar estrategias pensando en el tema de hoy Gaza, ¿no? O sea, es una cosa espantosa. O sea, no sé si les pasa, pero yo, mientras más me voy metiendo en el tema, los videos que yo recibo en mi celular son espantosos, ¿no? Yo no quiero que Lía vea esos videos. Y está pasando, ¿no? Y está pasando y es real. Y yo digo, yo no quiero que ella los vea. Y me cuido de que no vea eso. Pero me importa que sepa lo que está pasando en Gaza y que tome una postura frente a eso. Lía es adolescente, es distinto, pues, porque ya no es una niñita, pero eso sí creo que nos toca comunicar y proteger, ¿no? Comunicar y cuidar, ¿no? Es como no soltar la información en bruto. Sé que es brutal la información, pero eso, preguntarnos para qué queremos que sepan, cómo queremos que sepan y cómo les cuidamos del horror que eso puede, del miedo, sí, sobre todo del miedo que eso puede generar, ¿no? Me parecen preguntas que no tengo respuesta contundente de así y así es como hay que hacerse, pero yo sí pondría mucha atención en el miedo y en el acompañamiento emocional y en cómo les protegemos también sin ocultar la información, ¿no? No sé si contesto, porque al final es poco concreto, ¿no? Pero sí creo que hay cosas a las que hay que atender, ¿no? A mí lo que me hace pensar, desde que estaba pensando, desde que estoy escuchando, es que las niñas, los niños, las niñes dan miedo. Porque tampoco sabemos qué van a preguntar, ni cómo. Te dan miedo, habla en primera persona. Sí, me dan miedo. Pero creo que en general como adultos nos dan miedo, ¿no? O sea, porque ahorita estaba recordando una historia mía de niño, las 7 casas. Pero yo como... pancito en cada una, ¿no? Bueno, donde tú ibas, en la mía no. Era de noche, acabas tardísimo. Pero la cuestión es que como pues, yo, niño de los 90s, pues estaba como el boom de la prevención del VIH, ¿no? Y así. Y vi un cartel, yo ya sabía leer, o sea, tenía como 6 años, algo así.
Y decía, protégete del VIH. Yo me quedé con la duda así. Y entonces venía mamá, ahorita, mamá, ahorita. Y pues íbamos en las iglesias, de repente ya estábamos adentro de la iglesia. Yo estaba, mamá. Mi mamá se voltea, ¿qué quieres? Y yo hacía grito pelón, ¿no? Así de, ¿cómo me protejo del SIDA? ¿No? El efecto de los adultos fue ponerse rojísimos, ¿no? O sea, es como, ahorita te explico que no sé qué, pero eso también te da un aprendizaje, ¿no? O sea, el aprendizaje es como, o sea, que el tema era algo que provocaba vergüenza, porque vi la reacción de los demás, se pusieron rojos, ¿no? Y creo que también eso es como importante, por eso habría con este tema de que daban miedo, porque nos confrontan. O sea, la curiosidad que tiene es confrontante. Y creo que también algo como hay que tener claro es esto, o sea, como qué percepción, qué ideas tengo sobre esta persona, este ser humano, chiquito gente, ¿no? O sea, como que tiene como sus propias percepciones, sus propias ideas, que es un otro, ¿no? Al final de cuentas, y que se está formando sus puntos de vista y demás. Y que tal vez me confronta con que tal vez no tengo tan claros mis puntos de vista tampoco, ¿no? Porque entendemos, no sé, como hablar de esto del VIH, SIDA, pues, se habla abiertamente y ya, ¿no? O sea, como podemos decir eso por la fácil, digamos. Pero no es tan fácil porque ¿qué pasa si me da vergüenza hablarlo? Si para mí es difícil tocar el tema, ¿no? O si no tengo la información, o si desconozco. También cuál es mi postura, ¿no? ¿Y cuál es la postura del niño, la niña? Porque pregunta ya con una base, así como, ¿para qué estás preguntando? O sea, ¿qué quieres saber? ¿Qué piensas tú? ¿No? Y entonces es como ir reconociendo esto, por eso decía, como, asustan en términos de lo confrontantes que son, porque tal vez no lo tenemos tan claro. Y hablando como en términos de violencia, ya sea la guerra, violencia sexual, violencias económicas, ¿no? Violencia aquí en México por el narco, lo que sea. O sea, ni siquiera sé si nosotros lo terminamos de entender. Entonces nos están preguntando por cosas que ni siquiera entendemos, ¿no? Y creo que por otra parte también a veces en defensa de esta curiosidad que confronta, decidimos como ocultar, como decir, es que no se enteran, es que no saben, ¿no? Y claro que se enteran, claro que saben, o sea, todo el mundo tiene esas historias de que escuchaba escondidas, de que buscaba ahí cómo enterarse, de lo que compartían los compañeritos, compañeritas, ¿no? O sea, es como con internet ahora, ¿no? Es como y no sé si más bien, o sea, si habría que limitar esa información o más bien dar herramientas para aprenderlo a manejar, pues, ¿no? O sea, de qué piensas que sucedió, cuáles son tus posturas, sabes que es así, que no es así, piensas que está bien, que está mal, que está, ¿no? Porque hay muchos discursos y pues las niñas, los niños, las niñas, pues solo ven lo que va pasando, ¿no? Entonces creo que como que es importante primero como esa parte también de como hacerme una idea de ¿yo tengo la idea clara o no? ¿No? Primero. Un día fuimos a una marcha con Juli, hace como 3 semanas, para apoyar a Palestina. Y ya estuvo súper bien en la marcha, como estábamos muy, muy cuidadas y acompañadas, íbamos con la batucada, o sea, como que creo que para Juli fue una experiencia nueva y él estaba muy entusiasmado, pues, ¿no? Gritando y así, como que creo que estuvo chido como estar ahí con él en la marcha y ver cómo estaba, pues, involucrándose y también entendiendo, ¿no? Con las consignas y todo, como gritando las consignas y demás. Entonces, hasta ahí todo bien. Y después ya cuando íbamos de salida de la marcha, yo creo que él no se había dado cuenta antes, pero ya cuando íbamos caminando para irnos de la marcha, había una fila de granaderos. Y los vio, ¿no? Y se quedó así como viendo y dijo, mamá, ¿por qué hay tantos policías aquí? Me preguntó, ¿por qué hay tantos policías? Y entonces, pues ya yo me quedé así como, pues le tengo que explicar por qué hay policías, ¿no? O sea, no... Y ahí, o sea, como que ese es uno de los momentos donde yo
intento como explicarle a Juli la verdad, como decía Cele, o sea, como no mentirle, pero tampoco asustarlo, pero también qué tanto información le doy, no sé. Y ya, bueno, al final lo que le dije fue, pues se supone que los policías tendrían que cuidar a las personas, pero en este caso no nos están cuidando a nosotros, sino están cuidando seguramente los edificios porque no quieren que les hagamos daño o porque piensan que las personas de la marcha podríamos hacer algo que se salga de control y entonces pues eso es lo que están cuidando. Y ya, ¿no? Él como que se quedó tranquilo y ya. Pero bueno, a mí me daban ganas de decirle un montón de cosas más, ¿no? O sea, y creo que sí le dije, ya no me acuerdo bien, pero creo que sí le dije, a veces tienes que cuidarte también de la policía. Aquí en México a veces te tienes que cuidar de la policía. Ah, no, ya me acordé. Se quedó así y me dijo, pero entonces, ¿qué va a pasar o qué? O sea, ¿por qué piensan que va a pasar algo malo? Y le dije, no, mi amor, no va a pasar nada. Yo no te traería a un lugar donde yo no te llevaría a un lugar donde creo que estás en riesgo. Eso no lo voy a hacer. Entonces ya como que ahí se calmó. Pero eso, o sea, como que digo, ¿y qué tanto le digo, no? O sea, no sé si decirle, a veces te tienes que cuidar de la policía, está bien, está mal, lo estoy asustando de más, pero también lo estoy cuidando porque al final a mí también me da miedo. Justo eso, te escucho y pienso en la importancia, me dan ganas de subrayar o sea, es que la responsabilidad de darles la seguridad, ¿no? O sea, porque eso si hablamos de nuestras hijos, ¿no? Porque yo soy la responsable de que mi hija se sienta segura. Bueno, igual su papá o su contexto, pues, pero es distinto en terapia, ¿no? O sea, es que siento que hay roles diferentes, pero con las hijas y los hijos o con infancias que están a nuestro cargo, sí me parece muy importante cuidar eso, porque claro, estás diciendo la verdad. Los policías pueden volverse riesgosos se pueden volver en nuestra contra, ¿no? Y eso pasa un montón de veces dependiendo de las marchas. Y luego hay una frase, yo no te llevaría a un lugar donde creo que eso puede pasar, ¿no? Eso es como, yo te cuido, ¿no? Que puede ser una cosa súper simple, pero al final la seguridad de tu hijo está puesta, o sea, él se siente seguro a partir de que tú le brindes esa seguridad, ¿no? Es como, pasa, ¿no? Es como si yo me asusto, ¿no? Y me altero, no solo Matilda, mi gato, o sea, es como si yo me asusto, Matilda se descompone, ¿no? Y es como, está cabrón esa responsabilidad porque es como si yo no me pudiera asustar, pero no es que no pueda, pero si yo me asusto, ellas se van a asustar, pues, ¿no? Porque estamos conectadas de alguna manera y porque ellas, si tuviera 2 hijitas, ellas tienen o sea, parte de su seguridad está sostenida por mí, ¿no? Y eso me parece muy importante, ¿no? Y pienso en las infancias, en el consultorio. Yo no trabajo mucho con niñas, niños, pero sí con adolescentes, ¿no? Y pienso que ahí mi responsabilidad es distinta, ¿no? Ahí yo no informaría, ¿no? Porque siento eso, es como yo no voy a dar información de lo que está pasando en el mundo, pero sí doy un espacio para hablar de ello, más desde el cuestionamiento de qué sabes, qué te preocupa, cómo te sientes frente a esto, si los temas salen, ¿no? Es como, tengo que tener una apertura y tal vez una postura clara también frente a cómo estoy con esos temas, pero eso me parece que es distinto si son mis consultantes, si son mis hijas, si son mis sobrinos, o sea, es como hay un rol diferente, pero siento una responsabilidad mucho más contundente en términos de la seguridad con las hijas y los hijos. Me quedo pensando en esto que decías decías como garantizar la seguridad, o sea, decía como si mantener en una burbuja tan segura a la persona en realidad la pone más en riesgo que cuidarla, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi contexto, como yo crecí, no era como que mi familia se toma tanto el tiempo de hacer esas cosas o platicarlas, pero yo no sé cuándo aprendí que la policía podía ser peligrosa para mí. Lo aprendí en un momento, ¿cuál? No sé, ¿no? Pero es como entender como también ciertos contextos. O sea, por ejemplo, llegan muchos papás, mamás a veces como ¿cómo le explico para prevenir pues violencia sexual, ¿no? O sea, como para que también es un tema como muy difícil, ¿no? O sea, como ¿cómo le explico, cómo le hablo, cómo,
¿no? Y creo que es eso, a veces también como asumir la crueldad del mundo. Pues sería ideal que todo fuera amor, azúcar, flores y muchos colores, ¿no? Pero la realidad es que no es así, ¿no? Entonces es como también como decir, es que sí puede pasar esto, es que sí esto se ve, es que sí te pueden ver así, es que sí te puede, o sea, como también entender, o sea, como también saber eso también te puede dar como una perspectiva de cómo actuar frente a eso. Porque si creciste como sin tener conocimiento de muchas cosas y luego te cae la realidad, ¿no? Eso puede ser durísimo también, ¿no? No estoy diciendo, lo estoy diciendo como reflexión a partir de ahí, ¿no? O sea, como, o sea, puede ser durísimo también, o sea, como que te rompan toda la realidad que construiste. Pero hay quienes viven, o sea, no precisamente Lía, ¿no? Pero es como, hay quienes viven en burbujas de un privilegio tremendo, ¿no? Y que también luego no alcanzan a dimensionar, pues, esas injusticias que hay en el mundo, precisamente porque dicen, no, pues, si yo viví bien, ¿por qué tú no? ¿No? Es como, ¿no? Si todo está bien, ¿no? Entonces, ¿no? Como estaba viendo hace rato un video, decía, las puertas, o sea, te das cuenta de las puertas solo si están cerradas, ¿no? O sea, es como, entonces, ahí es donde te das cuenta, ¿no? Entonces también hay como un poco como eso en el proceso de dar acceso a la información, también para que pues quienes tienen más privilegio vayan haciendo más conciencia de las cosas también. Sí, o sea, como que pienso en el cuidado y yo digo, sí, también por supuesto que quiero y cuido a Nicolás, ¿no? Pero entonces digo, ¿cómo tendríamos que cuidarlo? También es la otra que me pregunto, ¿no? O sea, ¿cuál es el límite? Y entonces creo que me gusta como esta idea de pensar que pues que el mundo es esto, como pues este es el mundo, ¿no? Y a veces te pueden pasar cosas, a veces no te pueden pasar cosas. Y por supuesto es como, ¿vale la pena contarle a Juli, los policías hacen esto en este momento cuando tiene 7 años? No sé. No tiene 7, Digo, tiene 9. Bueno, 9, pero tiene 9. Pero es mucho más chiquito, pero pienso en Nicolás que tiene 12. ¿No? O sea, que justo entrar a la secundaria es como una diferencia importante. Y digo, pues tal vez a Juli no, pero a lo mejor a Nicolás sí, ¿no? Porque Juli no está en riesgo. O sea, Nicolás tampoco. Pero si sale a la calle, si se va solo, si se va a una plaza solo, pensaría, no sé, puede ser, pero yo, o sea, no decirle, ay, no te va a pasar nada, no digo eso, sino, pues a lo mejor vas contando los contextos. Por eso creo que sí, el contexto sí, a mí sí me importa, y justo a mí Nicolás también me ha preguntado, ¿no? Justo en las marchas, no en otros momentos, eso sí ha pasado, justo ahí sí pasa. Entonces le llama mucho la curiosidad, y entonces decir, bueno, pues sí, están cuidando, aparentemente nos tendrían que cuidar, vamos a ver si es cierto que nos cuidan o a quienes nos cuidan, ¿no? O sea, como un poco ve observando qué es lo que va pasando, qué van haciendo ellos o ellas para cómo se mueven, tú cómo te vas sintiendo con su presencia, que están, ¿no? O sea, como desde ahí, ¿no? A veces se incomoda, a veces no se incomoda, y entonces como desde ahí él también va haciendo como su propio criterio, desde su propia experiencia también, ¿no? Entonces como que sí me parece importante que ellos vayan creando su experiencia y que uno los va poniendo en lugares seguros, o sea, donde puedan estar lo mejor posible, pero eso tampoco lo podemos asegurar, o sea, también me quedo pensando. Y no es garantía, exacto, como decir, bueno, que estén aquí, que vengan, pues no, pues así están esos señores, pero si esos señores se pelean con no sé quién y yo estoy cerca, pues algo le va a pasar, o no, también, quién sabe. O a mí también. Ajá, o sea, como que yo digo, pues más bien hay que plantearlo más en general, creo, y que sí, o sea, creo que para mí sí ha sido muy importante contar lo que va pasando, sí, la verdad. O sea, no le enseño imágenes, pero sí le voy contando, él va sabiendo, él va teniendo curiosidad, se va encontrando, le van contando otros y otras y se va informando. Y claro, la socialización está, porque no solo socializa conmigo, sino con sus tíos, sus primos, sus amigos, sus escuelas. Entonces es un mundo que no puedes parar. Entonces desde ahí para mí sí es importante que él tenga recursos, por lo menos eso, desde el pensamiento crítico, pero también decir, ok, a ver, mi mamá me dijo hasta aquí, pero yo ya sé hasta acá,
y el otro me lleva hasta allá, pues entonces, ¿qué hago con esa información? Y que pueda venir y decir, oye, dicen que, pues bueno, vamos platicándolo, ¿no? O me encontré, pues vamos platicando. Es como, para mí es tener ese espacio que puedas conversar, pero que ocultar, no, o sea, como que no, difícilmente le he ocultado a Nicole las cosas. Y Víctor, mi pareja, también es muy de ese estilo, es así, y pues Nicolás también ha crecido así desde chiquitito, entonces pues como que no me imagino diciendo, ay, esto sí, esto no, o sea, sí le medimos, pero en general como que es muy abierto, y creo que esa forma me gusta, pues, ¿no? Habría que preguntarle a Nicolás más adelante qué opina de eso. Sí, todo el mundo tiene queja, o sea, si le rascas todo el mundo se va a quejar. O sea, sí, a ver, a mí yo sí siento que tengo una diferencia con ustedes ahí. O sea, sí en un momento estoy a favor de ocultar la información, no, en eso no siento diferencia con ustedes. Me parece muy importante la honestidad, la transparencia, que las hijas y los hijos vayan conociendo el mundo en el que viven y adquieran herramientas para protegerse. O sea, en eso coincido totalmente. Pero tal vez, yo sí pondría un acento en la protección de las infancias, en el sentido de, por un tiempo, es como no aventarles al horror, porque van a caer en el horror, o sea, tarde o temprano van a enfrentar, no solo enterarse, sino a enfrentar esas cosas espantosas. Y yo creo que está muy bien protegerles, o sea, como la inocencia y no sé si una burbuja de privilegios donde no haya conflicto, no va por ahí, pero sí va como por un tema de cuidado, de protección, de atención a lo que digo, de atención de lo que le pasa con lo que va pasando, de eso, como de responsabilidad alrededor de eso. Y insisto, también insisto que mientras más pequeñitos, pues más importante cuidar, y conforme van creciendo, es que también si van creciendo y no se enteran, pues al final les estás haciendo un daño, ¿no? O sea, los estás dejando sin la posibilidad de saber y de defenderse, pero eso, como si voy, creo que tiene que ver mucho con la edad y no me parece, o sea, sí sé que muchísimos y muchísimas niñas no tienen un contexto que les proteja, que les cuide, que les mire, y están así aventados en el horror. Los niños palestinos, ¿no? Bueno, no, o sea, pero los niños en capa ahí, o sea, hay muchísimos niños que no tienen unos contextos protectores, pero yo diría estaría lindo que tuvieran contextos protectores y cuidadosos, ¿no? Eso, pero en ningún momento me siento a favor de ocultemos los horrores, pero depende la edad e incluso la forma de ser de cada niña y de cada niño, o sea, qué tanta curiosidad tienen de preguntar esas cosas y qué tan satisfechas se quedan con las respuestas que damos, o sea, también depende de cada caso, ¿no? Yo creo que no estamos tan en desacuerdo, Mona, pero no, yo tampoco le quiero enfrentar a Julia al horror, pero creo que lo que luego sí me cuestiono es qué tanto estoy midiendo, a qué lo estoy exponiendo. Pensaba en otra cosa que no tiene que ver con política o que no es tanto de contexto, sino más personal. Cuando falleció mi abuela, Juli tenía una relación cercana con mi abuelita, y cuando falleció mi abuelita, pues yo le pregunté, ¿quieres venir conmigo o te quieres quedar aquí? Voy a ir al funeral. ¿Qué es un funeral? Pues un funeral es un momento, un ritual que hacemos para despedirnos de la persona que falleció, y entonces va a ir toda la familia y va a estar el cuerpo de la abuelita ahí en un ataúd y pues eso, nos vamos a despedir más bien de su cuerpo. Me dijo, bueno, sí quiero ir. Y tenía, yo creo que 7 años ahí. Y esto, o sea, no estuvo mal, pues, no es que después de eso Juli tuvo, pero sí empezó a pensar más en la muerte, ¿no? Como que ahí
se dio cuenta de que eso pasa y sí me dijo como, mamá, pero entonces a ti te va a pasar algún día lo que le pasó a la abuelita. Sí, algún día sí, espero que no sea pronto, pero sí. Y ya, ¿no? O sea, yo me siento tranquila con la decisión que tomé, pero fue difícil para mí tomar esa decisión, o sea, como que a mí no me llevaban a los funerales cuando yo era niña, ni a las marchas, ni nada, ¿no? Entonces, sí me pregunto eso, creo que esto que decían hoy como, sí es la verdad, pero tampoco exponerles al horror y cuidando, que se sientan cuidadas y cuidados, creo que es importante. Y sí, también como lo que decías, Gabriel, pues te confronta porque tienes tú que aclarar tu postura así en 5 segundos y además lograr transmitirla de una manera que sea muy clara, ¿no? Como para poder explicársela a una niña o a un niño. Entonces, pues eso, creo que coincido también con lo que decía Cele de que es importante, para mí sí es importante también hablar de estas cosas. También creo que es eso, pues que Juli está expuesto a eso porque y en la casa lo tenemos presente, ¿no? Entonces, yo, pues no sé, creo que cada quien. Estoy segura de que habrá familias que no lo ponen y que no les cuentan y que a lo mejor ni siquiera ellas y ellos están ahí presentes en el tema, ¿no? O con la información, no están informadas o informados. Me acuerdo de un youtuber que estaba contando, decía las películas que me marcaron en la vida, y decía El Rey León. Dice, fui con 5 años a ver El Rey León, vi El Rey León y entonces entré en conciencia de que mis papás podían morir. Y salió llorando, salió así como impactadísimo, porque era como, los papás se pueden morir, qué cosa más horrible. Y creo que es como, pensaba en una película que se llama Anatomía de una caída, ¿no? Donde también un niño está en una posición muy difícil, ¿no? O sea, creo que también es como, pues eso, al final de cuentas la realidad te alcanza, ¿no? También. Que no queda claro qué onda, bueno, no les voy a spoilear la película, pero vale la pena verla. Pero sí, o sea, se habla mucho como de la situación de la protagonista, pero también hay un niño que está implicado de una forma muy fuerte, ¿no? Y entonces es como que aparte tiene que tomar decisiones muy fuertes también y va explorando el mundo de una forma muy fuerte. Es decir, al final ser niño es así también. Si no me explican, lo voy a investigar, ¿no? O sea, es como... Yo solo creo que, pero también sí creo que es muy distinto que hablar de la muerte, por ejemplo, porque pues la muerte es parte de la vida y es natural, y hablar de las atrocidades humanas. Para mí es distinto, o sea, es como, pues la muerte, no sé, o sea, me parece que incluso se asimila distinto, no sé, o sea, creo que eso depende, es fuertísimo, pues, pero más vale que nos enteremos pronto de que eso va a pasar, ¿no? O sea, me da gusto que podamos hablar de este tema. Me quedo pensando, pues, como qué tanto, ¿no? Como les decía al inicio, qué decir, qué tanto, cómo hacerlo. Me voy con más respuestas acerca de eso. Y pues nada, reflexionando. Sí. Me sirve, amigas. Muchas gracias. Y pues bueno, eso es todo por hoy. ¿Usted qué opina? Déjelo ahí en la caja de comentarios. Y coméntenos, denle like, suscríbanse, denle a la campanita. Y si ya están suscritos, desuscríbanse, vuelvan a suscribir otra vez y le den así, de suscribir. Y ya, la cara que me hace el productor es genial. Y no se olviden de seguirnos en redes, en TikTok, en Instagram, en Facebook. Y pues bueno, por ahí los estaremos leyendo. Nos gusta que nos comenten. Y nos escuchamos y vemos el próximo viernes. Chao. Adiós. Panterapia Podcast.